viudo millonario, lleva a su hija muda al parque y descubre un increíble milagro oculto. Ricardo, un hombre de negocios respetado en la Ciudad de México, se encontraba atrapado en una pesadilla de luto y soledad. En su imponente penthouse, el eco de las risas y los sueños compartidos con su esposa había sido sustituido por un silencio ensordecedor. El alma de su hogar se había ido con ella, dejándolo a él y a Valentina, su hija de solo 8 años, en un mundo opaco y desolado. Valentina, quien había perdido la voz a causa de un trágico accidente, parecía más un reflejo triste de su madre que una niña viva. Cada mañana, Ricardo se despertaba con el sabor amargo de la tristeza en la boca, sintiendo como su fortuna era solo un recordatorio de lo que había perdido. Impulsado por un destello de nostalgia y la urgente necesidad de conectar con su hija, decidió llevarla al parque donde había pasado su infancia. A pesar de la opulencia de su vida, el aire fresco y la risa de los niños en el parque bombardearon su mente como un recordatorio brutal de lo que carecían. La visión de pequeños correteando entre risas le partió el corazón. Se sintió un extraño en un mundo donde la alegría parecía fluir naturalmente. Mientras él cargaba un peso insoportable, en un momento de desesperación, observó a Valentina moverse con tímida curiosidad hacia un majestuoso árbol. Era un roble antiguo, sus raíces hundidas profundamente en la tierra. Allí su pequeña comenzó a tocar el tronco, como si intentara desenterrar secretos dormidos. Ricardo sintió un nudo en la garganta, incapaz de acercarse. ¿Por qué le costaba tanto comunicarse con ella? En ese instante, la angustia lo dominó. Se debatía entre el temor de perder a su hija en un mundo que no comprendía y el deseo de protegerla de su desolada realidad. El parque rugía con vida. Los colores vibrantes y los aromas de la comida callejera alimentaban un aire de celebración que él y Valentina parecían ajenos. Mientras su hija se concentraba en el árbol, Ricardo experimentaba una lucha interna feroz. Cada rayo de luz que iluminaba la escena le recordaba su incapacidad para sanar su corazón o el de Valentina. ¿Acaso era suficiente ir al parque para llenar el vacío que había dejado su esposa? La desesperación le corroía por dentro, preguntándose si su riqueza podría comprar lo que había perdido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El murmullo del parque se convirtió en un telón de fondo, una cacofonía de risas y gritos de alegría, mientras él observaba a Valentina gesticular con fervor hacia el roble. Era como si la naturaleza respondía a sus silencios. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por escapar, un torrente de emociones lo invadía. ¿Qué revelaciones escondían esos gestos? ¿Estaba jugando con su mente? Cada pregunta se clavaba más hondo en su ser, amplificando su angustia. El mundo parecía girar en su contra, mientras Valentina parecía descubrir una parte de sí misma que Ricardo no podía comprender. Él se sentía cada vez más perdido. Las sombras del pasado amenazaban con tragarlos a ambos, atrapándolos en una espiral de confusión y miedo. ¿Podría cualquier talento oculto realmente llevarlos hacia una luz más brillante, o sería solo otra ilusión en su mundo de silencios? La tensión se palpaba en el aire, como un hilo a punto de romperse, dejando a Ricardo en la incierta balanza entre el miedo y la esperanza. El sol brillaba con fuerza, iluminando el parque y acentuando la dualidad en el corazón de Ricardo. Mientras Valentina continuaba descubriendo el roble, él se sintió incapaz de unirse a su viaje. Era un adulto con privilegios y poder, y sin embargo, se sentía impotente ante las emociones de su propia hija. ¿Cómo podía ser tan ineficaz ante la necesidad de comunicarse? Este pensamiento lo perseguía, convirtiendo cada momento en una batalla interna. Decidió alejarse del ruido y buscar un rincón más tranquilo cerca de un lago. Se sentó en un banco, dejó que la brisa acariciara su rostro e intentó ordenar sus pensamientos. La riqueza que había acumulado a lo largo de los años no había podido proporcionarle consuelo, ni a él ni a Valentina. Reflexionó sobre todo lo que había logrado en su carrera, su influencia en el mundo empresarial, su habilidad para negociar, y sin embargo, se dio cuenta de que nada de eso significaba nada en la lucha por conectar con su hija. La realización fue devastadora. Recordó las palabras de su esposa, cuando solían soñar juntos sobre cómo criar a Valentina. Su risa resonó en su mente. Ricardo,
La verdadera fortuna se mide por los lazos afectivos que construimos, no por los billetes en nuestra cartera. En ese momento, entendió que había descuidado el aspecto más importante de su vida, ser un padre presente. Estaba cautivo de su propio dolor, y eso lo había cegado a las necesidades de Valentina. Con determinación renovada, se puso de pie y caminó de regreso hacia el roble. Quería encontrar la manera de conectar. A medida que se acercaba, vio a su hija agachada, observando un pequeño grupo de hormigas que trabajaban en equipo. Valentina sonrió, una expresión de fascinación que iluminó su rostro. Ricardo sintió un impulso. Se arrodilló a su lado y, tomando una profunda respiración, comenzó a imitar su gesto, observando los pequeños insectos con la misma atención. Quería ser parte de su mundo, aunque solo fuera por un instante. Valentina giró la cabeza hacia él, y sus ojos se encontraron. Era un momento efímero, pero cargado de una autenticidad que le llenó el alma. Ella había despertado algo en el que había estado dormido, un deseo genuino de escuchar, de aprender y de crecer juntos. Sin embargo, a medida que intrusivas dudas comenzaban a asomar en su mente, formas del pasado lo atormentaban nuevamente. La culpa de no haber estado presente, la frustración de las cosas no dichas, el miedo de que quizás nunca lograrían salir del abismo en el que se encontraban. Todo se agolpaba en su mente, y aunque su corazón latía con esperanza, sabía que el camino a seguir sería complicado. Ahora más que nunca, Ricardo comprendió que debía buscar ayuda. No solo para él, sino también para Valentina. Necesitaba encontrar un terapeuta, un profesional que pudiera guiarlos en este laberinto emocional que, aunque parecía insuperable, podía abrirles puertas a un nuevo comienzo. Mientras se levantaba del suelo y estrechaba la mano de su hija, un nuevo destello de determinación brilló en sus ojos. Había llegado el momento de despertar de su letargo, de enfrentar su dolor y, a partir de ahí, encontrar la voz que Valentina había perdido. Sin embargo, un ruido inquietante interrumpió sus pensamientos. Un grupo de personas se acercaba, y entre ellas, una figura familiar que podría cambiar el rumbo de su historia. ¿Qué problemas traería consigo al despertar de sus sentimientos? La ansiedad lo invadió mientras se daba cuenta de que su pasado nunca estaba demasiado lejos, acechando en cada esquina. La figura familiar se acercaba con paso firme, un rostro conocido que causó que el corazón de Ricardo se detuviera por un instante. Era Martín, su antiguo colega, alguien con quien había compartido tanto en el ámbito empresarial. Aquellos días de reuniones intensas y negociaciones, donde competían en el arte de la persuasión, parecían lejanos, pero la conexión emocional que había compartido con Martín era ineludible. Sin embargo, ahora el reencuentro significaba una prueba. Su antiguo amigo había sido un pilar en su vida profesional, pero también recordaba el doloroso distanciamiento que había causado su adicción al trabajo. Martín extendió la mano y le dirigió una sonrisa cálida. Ricardo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? La pregunta, aparentemente inofensiva, resonó con un eco inquietante en la mente de Ricardo. Era un llamado a mirar hacia atrás, a confrontar las heridas abiertas que aún no había sanado. Bien, en medio de las exigencias de la vida, contestó Ricardo, esforzándose por mantener la voz firme. Pero sus pensamientos divagaban entre recuerdos y realidades. La presión de su trabajo siempre había estado presente, opacando su capacidad para conectar con Valentina. A su lado, su hija continuaba absorta en las hormigas, ajena a la conversación entre los hombres. Martín pareció notar la tensión en el aire. Te ves diferente, Ricardo. Más reflexivo. Las palabras calaron hondo. ¿Era posible que las emociones que había estado reprimiendo resplandecieran en su apariencia? Sin embargo, Ricardo no estaba listo para compartir su lucha interna, el deseo de transformación que comenzaba a gestarse en su ser. Gracias, Martín. Estoy intentando hacer algunos cambios, murmuró, la preocupación en su voz traicionándola. Eso es bueno. Todos necesitamos cambios a veces. De hecho, recientemente he comenzado a hacer terapia. Me ha enseñado tanto sobre mí mismo y sobre cómo gestionar mis relaciones. La revelación de Martín encendió una chispa de esperanza en el corazón de Ricardo. ¿Sería el camino de la superación personal realmente efectivo? Su amigo había sido una causa significativa para su éxito, podría ahora ser también una fuente de apoyo en esta nueva etapa de su vida. Valentina, sintiendo la intensidad del momento, miró hacia arriba. Papá, ¿puedes ayudarme con esto? La rapidez del vínculo que intentaba formar con su hija lo desconcertó. Aquel simple comentario iluminó el horizonte de oportunidades. Tenía la posibilidad de ser un padre activo,
Alguien que no solo operaba de manera efectiva en el negocio, sino que también priorizaba su papel en el ámbito familiar, impulsado por la necesidad de actuar. Ricardo preguntó rápidamente a Martín, ¿qué terapeuta estás viendo? La respuesta fue una mezcla de ansiedad y esperanza, un deseo de no permanecer estancado en sus propios demonios. Mientras esperaban la respuesta, una idea revolucionaria volvió a atravesar la mente de Ricardo. No podía enfrentar sus temores solo. Había construido un imperio en el ámbito profesional, pero el verdadero desafío radicaba en la reconstrucción de la relación con su hija, y la ayuda externa podría ser el catalizador que necesitaba. Los ojos de Martín brillaron al mencionar el nombre del terapeuta, un profesional conocido en su comunidad. Te lo mando. Te va a ayudar a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Hay mucho más de lo que crees que puedes lograr. Rachel sintió como la ansiedad empezaba a transformarse en determinación. Ahora tenía una acción clara, un primer paso hacia la recuperación de un vínculo que parecía perdido, pero, al mismo tiempo, una sombra de preocupación surcó su mente. El pasado aún tenía el poder de interrumpir su camino. La figura de su exesposa apareció en su memoria, como un eco de lo que había dejado atrás. Reconstruir el lazo con Valentina no solo significaba enfrentarse a su dolor, sino también preguntar cómo había herido a los demás y qué lecciones debía aprender de esos errores. A medida que se despedía de Martín, un nuevo hilo de propósito se tejía en su interior. Tenía una misión. No solo debía aprender a ser mejor padre, sino a enfrentar y reconciliarse con sus propias debilidades, y mientras se alejaban del parque, una sensación extraña lo embargó. ¿Podría tener la fuerza para soportar lo que el futuro deparaba, o seguiría siendo prisionero de su pasado? La respuesta se acercaba, y la tensión crecía, como un crescendo que presagiaba el inevitable momento de la verdad que se avecinaba, una confrontación que lo llevaría a descubrir lo que realmente significaba ser un padre. Ricardo no podía dejar de pensar en las palabras de Martín mientras regresaban a casa. Cada paso que daba parecía resonar en su interior, una melodía entre el miedo y la esperanza. La mente de Ricardo se llenaba de imágenes, su hija riendo, la conexión perdida, la necesidad de cambio. Por primera vez en años, sentía que el deseo de ser un mejor padre superaba la presión del trabajo. El consultorio del terapeuta se ubicaba en una zona tranquila de la ciudad. Ricardo se detuvo frente al edificio un par de veces, sus pies titubeando cuando pensaba en abrir la puerta. Cada imagen de su pasado resonaba, recordaba las largas horas en la oficina, la presión constante que se había impuesto a sí mismo y, sobre todo, el vacío que había dejado en Valentina. ¿A cuántas horas de trabajo había preferido sobre momentos sencillos compartidos con ella? Finalmente, respiró hondo y decidió entrar. La sala de espera era acogedora, decorada con colores cálidos y suaves. Mientras aguardaba su turno, observó a otros pacientes. Cada uno parecía lidiar con batallas internas semejantes a la suya. La vulnerabilidad reinante lo hizo reflexionar sobre su propio viaje, sobre su aversión a abrirse. Que le impedía ser sincero sobre su dolor, sus miedos, su deseo inacabable de redención. Cuando fue llamado, se sintió un rayo de incertidumbre cruzar su mente. La terapeuta, una mujer de mirada penetrante y voz serena, le sonrió y le pidió que se sentara. Ricardo, ¿qué te trae aquí hoy? La simple pregunta lo sacudió. Durante años había mantenido sus emociones a distancia, mirándolas desde un prisma profesional. Pero sentarse frente a alguien quien podía despojarlo de las capas que había construido a su alrededor era intimidante. Sé que necesito cambiar, balbuceó, sintiendo que su voz temblaba. He trabajado tanto que me he olvidado de lo que realmente importa. Mi hija, la estoy perdiendo. La confesión se deslizó entre sus labios como una corriente liberadora, pero también era el inicio de un camino complejo. A medida que la sesión avanzaba, Ricardo comenzó a desmaquillarse emocionalmente, desglosando las razones detrás de su aprensión, reconociendo el peso que llevaba. Hablar sobre Valentina lo hizo confrontar su culpa, la dolorosa realidad de haber estado ausente durante los momentos más importantes de su vida. La terapeuta lo guió, alentándolo a no solo ver la superficie, sino a buscar el núcleo de sus hábitos dañinos. Las sesiones se convirtieron en el brillo esperanzador de su semana, cada una empujándolo a desmantelar no solo su adicción laboral, sino también sus definiciones de éxito. Con cada encuentro, algo dentro de él crecía, una semilla de autoconciencia que le recordaba que había más en su vida que cifras, resultados y competencias. Había amor, conexión, finitud. Ricardo decidió que no era suficiente con solo hablar. Así que, inspirado, implementó pequeñas acciones en su día a día. Comenzó a dedicar cada sábado a Valentina, programando días de padre e hija.
Dedicaron esos momentos a explorar su ciudad, a aprender juntas sobre naturaleza y arte, a reírse en medio de lo cotidiano. La relación se transformaba, pero todavía había áreas oscuras que necesitaban luz. Un sábado, mientras caminaban por un jardín, Valentina señaló emocionada a un pájaro que había bajado a su lado. «Mira, papá, es precioso», exclamó. Por primera vez, Ricardo sintió que esas palabras eran un puente construido entre ellos. Sin embargo, en ese instante, su mente saltó a la complejidad de la vida. ¿Hasta qué punto sería capaz de sostener esta nueva vida? ¿Qué otros secretos del pasado lo acechaban, dispuestos a interrumpir este avance tan frágil? La incertidumbre de lo que vendría le acongojaba. Al llegar a casa, un mensaje pulsante brilló en su teléfono, un comunicado de su exesposa, cuya voz del pasado inquebrantable parecía volver a reclamar su atención. La angustia y la posibilidad de una confrontación estaban a la vuelta de la esquina. ¿Tendría realmente la energía para enfrentar los ecos del pasado mientras construía un futuro nuevo con su hija? El momento de la verdad se había acelerado y, con ello, la necesidad de confrontar no solo su historia, sino también su presente. La búsqueda de su identidad no hacía más que comenzar, y un nuevo desafío se dibujaba en los horizontes de su vida. Ricardo respiró profundamente mientras leía el mensaje en su teléfono. La familiaridad de las palabras de su exesposa era un eco constante que despertaba viejas inseguridades. Ella necesitaba hablar, y eso nunca presagiaba algo positivo. Su corazón latiendo con fuerza era un recordatorio de que, a pesar de sus intentos de dejar atrás el pasado, este nunca se desvanecía completamente. ¿Quién era él para apartarlo de su vida, ahora que comenzaba a definir una nueva realidad? Esa noche no durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de su historia juntos se entrelazaban con la esperanza de construir una vida más plena junto a Valentina. Se despertó antes de que saliera el sol, sintiendo que la oscuridad de su pasado lo oprimía. Decidió tomar el control. Llamaría a su terapeuta para que lo guiara a través de los sentimientos que lo asaltaban. La sesión de esa semana se centró en la comunicación. «Es hora de que hables sobre tus miedos», le recomendó su terapeuta. Ricardo se sintió vulnerable al considerar esa posibilidad. La idea de afrontar a su exesposa, alguien que había sido su socia, su amiga y su antagonista, le provocaba un nudo en el estómago. Sin embargo, sabía que evitarlo solo perpetuaría su ciclo de sufrimiento. Los días pasaron y, entre sesiones, Ricardo buscaba recursos para prepararse. Comenzó a escribir un diario, ahondando en sus pensamientos y sentimientos, y cultivando una voz interna que había estado adormecida. Escribir no solo le ofrecía un desahogo, sino que, con cada palabra, se sentía más fuerte y capaz de enfrentar sus verdades. Finalmente, llegó el día. Ricardo acordó reunirse con su exesposa en un café cercano. Al entrar, eligió un lugar apartado, buscando crear un ambiente de confianza, alejado de miradas curiosas. Mientras esperaba, pensó en Valentina y en lo mucho que esta charla podría impactar su relación con ella. No quería que se repitieran los errores de su pasado, así que decidió que la sinceridad sería su norte. Cuando ella llegó, el silencio inicial se sintió pesado. La tensión era palpable. Ella, con su cabello arreglado, parecía lista para una confrontación. Ricardo, por otro lado, intentaba moderar su nerviosismo y se concentraba en la meta que se había propuesto: hablar desde el corazón. «He estado reflexionando sobre nuestra vida y cómo hemos llegado hasta aquí», comenzó. Las palabras fluían, y aunque su voz temblaba al principio, pronto se convirtió en un torrente de emociones reprimidas. Habló sobre su arrepentimiento, las horas extra robadas de su familia, y la desesperación por cambiar. Ella lo escuchaba, a veces interrumpiéndolo con preguntas o comentarios, pero lo esencial es que ofreció un diálogo sincero. Sin embargo, la conversación reveló tensiones subyacentes que aún estaban presentes. A medida que la charla avanzaba, la tensión comenzó a transformarse. Su exesposa compartió sus propias luchas y su viaje hacia la aceptación. Fue en ese momento que Ricardo se dio cuenta del camino emocional que ambos debían recorrer: el perdón, tanto hacia sí mismos como el uno al otro. Al final de la reunión, Ricardo sintió que había liberado un peso. Sin embargo, conforme se despidieron, notó que su exesposa cargaba aún con rencores. Algo dentro de él se sacudió. ¿Era esto lo que él había estado evadiendo? La posibilidad de un camino hacia la reconciliación no solo implicaba mirar hacia adelante, sino también confrontar lo que quedaba de su pasado juntos. Mientras caminaba de regreso, un nuevo impulso se formó dentro de él. Sabía que el próximo paso era no solo para sí mismo,
sino también para Valentina. La conversación había abierto puertas, pero aún quedaban muchas palabras y emociones por expresar. En casa, Valentina lo miró con curiosidad, como si pudiera sentir que algo había cambiado en su padre. Ricardo se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo era con su pasado, sino también con la capacidad de crear un futuro mejor, y el temor por no decepcionarla lo invadió. ¿Cuál sería el siguiente paso en su evolución como padre? La inquietud se instaló en su pecho. Sería necesario hablar con Valentina y compartir su viaje, abrirse a ella de una manera presente y accesible. Pero, ¿estaba listo para eso? Las respuestas se vislumbraban, pero la duda persistía. Con cada paso, se acercaba a la verdad, y a medida que la incertidumbre crecía, Ricardo debía decidir si podría finalmente mostrarse vulnerable ante su propia hija. El reto lo convocaba. La mañana se presentó luminosa, y el canto de los pájaros parecía invitar a Ricardo a un nuevo comienzo. Se sentía decidido, no solo por su conversación reciente, sino también por la necesidad inminente de acercarse a Valentina. Había comprendido que el miedo a mostrar vulnerabilidad no debía convertirse en un obstáculo, sino en un puente hacia una conexión más profunda. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de su hija se dibujaba en su mente. Valentina, con su timidez y su mundo interior lleno de sueños no expresados, representaba una parte de él que había salvado y también un ecosistema frágil que había que nutrir. Al ver su pequeña figura sentada a la mesa, Ricardo sintió que el momento había llegado. Valentina, comenzó, sintiendo como las palabras se atascaban en su garganta. Hay algo importante de lo que quiero hablar contigo. Su voz temblaba, pero en el brillo de los ojos de su hija encontró la fuerza que necesitaba. ¿De qué se trata? Valentina miró curiosa, su expresión seria pero interesada al mismo tiempo. Era el momento perfecto para abrirse, para permitirle a su hija ver la persona que estaba tratando de reconstruirse. Ricardo respiró profundo, buscando el equilibrio entre el nerviosismo y la necesidad de sinceridad. Comenzó a hablar sobre su pasado, sobre los errores que había cometido, y cómo había estado trabajando en sí mismo. A veces me siento muy perdido, como si nunca supiera si hice lo correcto, dijo con sinceridad. Valentina lo miraba fijamente. Ricardo se preguntaba si realmente comprendía la magnitud de sus palabras o si estaba asimilando la vulnerabilidad que él exhibía. Durante esos momentos, se dio cuenta de que su relato no era solo para compartir su historia, sino también una invitación a que ella se sintiera segura de hacer lo mismo. Y tú, Valentina, siempre puedes contarme lo que sientes, ¿sabes? Añadió, intentando abrir un espacio seguro donde su hija pudiera expresarse, incluso sin palabras. La niña asintió lentamente. Ricardo sentía que estaban en un terreno desconocido, donde ambas partes debían redescubrirse. Pero la incertidumbre lo invadía. Si solo pudiera escuchar lo que pasaba por la mente de Valentina, si pudiera leer su alma a través de su mirada, decidido a romper la barrera, propuso un paseo al parque. El aire fresco podría ayudarles a abrirse aún más. Mientras caminaban, el paisaje cambió, y el bullicio de la ciudad dio paso a un remanso de naturaleza. Ricardo se sintió liberado, como si el simple hecho de salir a la calle con su hija fuera un acto revolucionario. En el parque, los niños jugaban, se reían, corrían. Valentina, sin embargo, se mantenía un poco al margen, observando con interés pero sin dar el paso hacia la actividad. La realidad de su condición la mantenía cautelosa, y eso le rompía el corazón a Ricardo. Quería que ella supiera que no había nada que temer, que siempre sería aceptada. Se sentaron en un banco, y Ricardo, con cierta determinación, le preguntó si había algo que le gustaría compartir sobre el accidente que la dejó muda. Lo dijo con delicadeza, consciente de tocar un tema delicado que podría traer dolor. Le dio la libertad de elegir si quería hablar o permanecer en silencio. Valentina lo miró con seriedad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero él no podía estar seguro de si eran de tristeza o de remodelación. Fue en ese instante que notó algo. Un brillo en su rostro, una chispa de determinación que antes le había pasado desapercibida. Era como si la conexión entre ellos hubiese creado un espacio seguro donde el tiempo y el dolor podían ser gestionados juntos. Ricardo sintió que había un milagro oculto en ese momento, la posibilidad de una comunicación más allá de las palabras que ambos habían estado buscando. Pero, al mismo tiempo, la inquietud persistía. Había llegado el momento de continuar su viaje hacia una nueva forma de entenderse. En medio de ese silencio significativo, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Sería capaz de guiar a su hija hacia un camino donde el dolor se convirtiera en fortaleza? ¿Y qué pasaría con la conversación que aún debía tener con su exesposa,
todo parecía girar en torno a un mismo temor, el futuro. Y esa sensación de incertidumbre era el nuevo reto que Ricardo debía enfrentar. En ese instante, en el parque, comprendió que su camino hacia la sanación estaba apenas comenzando y que la verdadera prueba estaba a punto de desatarse. ¿Cómo lidiarían juntos con los secretos no expresados que acechaban en la penumbra de su relación? Ricardo miraba a Valentina, la chispa en sus ojos lo llenaba de esperanza, pero también de ansiedad. Este momento, tan delicado, lo impulsó a reflexionar sobre su propio proceso de sanación. En su interior, las dudas luchaban contra las revelaciones que había comenzado a aceptar. Había empezado un camino hacia el autoconocimiento, pero cada día parecía un nuevo desafío a enfrentar. Decidido a no dejarse vencer por la presión, miró a su hija y decidió que el paseo seguiría su curso natural, sin forzarlo. ¿Quieres jugar un poco en esos columpios?, le preguntó, señalando a un grupo de niños que se reían y disfrutaban de su tiempo. Valentina titubeó, analizando el entorno. Ricardo, sintiendo su duda, recordó su propia infancia, la libertad que sentía al jugar sin miedo, una libertad que quería recuperar también para ella. Vamos, yo te empujaré, dijo con una sonrisa alentadora. Con un pequeño asentimiento, Valentina se levantó y se dirigió a los columpios, mostrándose más enérgica de lo esperado. Mientras jugaban, Ricardo se preguntaba si cada pequeño paso que su hija daba hacia adelante era también un paso hacia su propia liberación del pasado. Durante horas, el juego se convirtió en un refugio donde el dolor y las preocupaciones se desvanecieron temporalmente. Valentina reía, y ese sonido reverberaba en el corazón de Ricardo como una réplica de su propia felicidad, una felicidad que le había sido esquiva durante tanto tiempo. Por un momento, ambos parecían libres de la carga de sus historias y del peso del futuro, pero, aquel instante de alegría pronto se tornó en una realidad abrumadora. Mientras Valentina se aventuraba por el parque, Ricardo no podía dejar de pensar en la conversación que le esperaba con su exesposa. Los resentimientos viejos se mezclaban con la necesidad de poner fin a un ciclo de dolor que los mantenía atados. No puedo seguir con esta carga, se dijo a sí mismo, reconociendo que solo abriendo su corazón podría encontrar una solución. En medio de sus pensamientos, Valentina lo llamó, señalando hacia un grupo de niños que la invitaron a unirse a su juego. Ricardo observó cómo su hija, en un momento de impulso, se lanzó al juego, dejando atrás la timidez que tantas veces la había apresado. Eso era lo que realmente anhelaba para ella, la libertad de ser, la aceptación no solo de su situación, sino de su esencia. Esa imagen de Valentina absorbiendo la vida a su alrededor, lo llevó a un punto de inflexión. Quizás, solo quizás, este encuentro con ella en el parque no es solo un momento para ella, sino también lo es para mí, reflexionó. La revelación se deslizó a lo largo de su mente, una idea que significaba no solo rescatar a su hija de sus ataduras, sino también rescatarse a sí mismo. Sin embargo, en medio de su epifanía, apareció la sombra de la incertidumbre. En ese instante, un desconocido se acercó, un hombre de aspecto imponente que inversamente, le recordó a su exesposa. «Ricardo», preguntó, su voz resonando en medio del bullicio del parque. El instante se detuvo, y el corazón de Ricardo se detuvo junto a él. ¿Qué le quería este hombre? ¿Acaso se trataba de un mensaje de su pasado que podría desestabilizar lo que tanto había luchado por construir? La tensión lo envolvió. La brisa fresca del parque ya no parecía tan reconfortante. Las preguntas lo asaltaban. ¿Qué decisiones tomaría ahora, a punto de enfrentar otra verdad? El momento de la verdad había llegado, y Ricardo sintió que estaba a un paso de una revelación monumental. El desconocido se acercó un paso más, y Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada del hombre carecía de malicia, pero una preocupación profunda se asomaba en su frente. «Soy David, un amigo de Laura», continuó, y las palabras cayeron como un peso en el pecho de Ricardo. Aquel nombre, el de su exesposa, evocó tanto recuerdos dulces como amargos, una mezcla de nostalgia y resentimiento. «Ella me habló de ti», añadió David, rompiendo el silencio inquietante entre ellos. «He estado siguiendo su evolución, y ella está preocupada por Valentina». Ricardo sintió que un fuego se encendía dentro de él, una combinación de ira y defensiva. ¿Qué quería esa figura del pasado? ¿A quién le interesaba su vida? Sin embargo, pese a su reacción inicial, Ricardo se obligó a calmarse. Este era un momento decisivo en su proceso de sanación, una oportunidad de confrontar no solo a David, sino también su propio rencor acumulado. ¿Preocupada? ¿Por qué? Valentina está bien, respondió Ricardo, defendiendo la fortaleza y resiliencia de su hija.
pero la mirada del desconocido contenía una verdad que empezaba a incomodar a Ricardo. No me malinterpretes. Me refiero a lo que está ocurriendo en casa. Laura no está segura de que Valentina esté capaz de superar sus bloqueos emocionales. La verdad es que ella también ha estado lidiando con su propio trauma. Y por eso, creo que sería beneficial que hables con ella, insistió David. Las palabras del hombre tocaban una cuerda sensible en Ricardo. La idea de que Valentina pudiera no estar bien lo asustaba, la culpa lo desgastaba. Si alguna vez hubo un tiempo en que su exesposa había sabido cómo guiarlos, ese tiempo se había desvanecido junto a su matrimonio. No sé si estoy listo para abrirme a eso ahora, contestó Ricardo, luchando contra la sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, se le hacía más difícil ignorar el impacto que sus decisiones habían tenido en la vida de Valentina. La imagen de ella riendo en el columpio, iluminando el día con su alegría, lo llenaba de una urgencia que empezaba a descifrar. Quizás he estado cerrando los ojos ante algo que necesita mi atención. Al observar a Valentina jugar con otros niños, experimentó una oleada de amor y determinación. Ellos eran su prioridad, y si eso significaba abrir un diálogo con Laura, entonces estaba dispuesto a intentarlo. La lucha con su pasado se cernía frente a él como una sombra, pero por primera vez se dio cuenta de que alejarse solo perpetuaba el ciclo de dolor de su familia. Está bien. Hablaremos, dijo, con un tono más firme del que imaginaba. La decisión salía de su boca como un compromiso, no solo para él, sino para Valentina. El cambio, aunque incierto, podría ser el paso necesario hacia la sanación. David asintió, agradecido. Estaré aquí si necesitas apoyo, aseguró con empatía. Pero ya no había más espacio para el miedo. Ricardo sintió que al aceptar ese desafío, al enfrentarse a su propia verdad, comenzaba a cumplir una nueva misión, ser la brújula que su hija necesitaba. A medida que Valentina corría hacia él, disfrutando del aire fresco y la risa pura, Ricardo sintió que un nuevo impulso de esperanza se formaba dentro. Ese momento era una puerta que se abría, un paso hacia el crecimiento que tanto había anhelado. No obstante, la conversación con Laura acechaba en su mente, un recordatorio constante de que el camino hacia la reconciliación sería complicado. Y así, el desafío próximo se delineó con claridad. Debían enfrentar juntos las verdades que habían mantenido ocultas durante demasiado tiempo. La brisa soplaba nuevamente, pero a diferencia de antes, ya no era amenazante. Era un aliento nuevo, una invitación a enfrentar lo desconocido. Y en ese momento, cuando Valentina le tomó la mano, un nuevo giro se presentó en su viaje hacia la sanación, llevando consigo el eco de lo que estaba por venir. La pregunta resonaba en su mente: ¿qué verdades y revelaciones surgirían cuando se sentaran a hablar? Ricardo regresó a casa con el corazón palpitante. La decisión de hablar con Laura lo llenaba de tanta ansiedad como de determinación. Había momentos en que el debate interno se convertía en un torbellino de emociones, y la idea de confrontar su pasado parecía un laberinto del que no había escapatoria. La imagen de Valentina, con su inocencia y fragilidad, era el ancla que lo mantenía firme en su propósito. Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje de autodescubrimiento. Se comunicó con Laura, y aunque su conversación inicial fue tensa, se dieron cuenta de que ambos llevaban un peso que había afectado sus decisiones y su relación con Valentina. Cada palabra intercambiada era un paso hacia la posibilidad de reconciliación, pero también un recordatorio de las heridas aún abiertas. Ricardo empezó a reflexionar sobre su vida. Su carrera como arquitecto, que alguna vez lo llenó de orgullo, ahora parecía superficial frente a la responsabilidad de ser un padre presente. Se dedicó a redescubrir lo que realmente importaba. Así, inició un diario donde plasmaba no solo sus pensamientos, sino sus deseos de ser un mejor padre y un individuo más completo. No solo buscaba mostrarse fuerte ante Valentina, sino la manera de ser un ejemplo. Una tarde, mientras trabajaba en la construcción de un nuevo proyecto arquitectónico, la idea de crear un espacio donde tanto él como su hija pudieran expresar sus emociones se instaló en su mente. Decidió diseñar un parque que no solo fuera un lugar de juego, sino un refugio emocional donde Valentina pudiera explorar su voz, incluso si todavía no la había encontrado. Este proyecto se convertiría en un símbolo de esperanzas renovadas. Sin embargo, a medida que más se sumergía en su trabajo, también empezaba a notar que Valentina, a pesar de sus sonrisas, ocultaba una tristeza detrás de su mirada. Preguntas atormentadoras comenzaron a bombardearlo. ¿Qué estaba sintiendo realmente? ¿Estaba haciendo suficiente? Una noche, mientras revisaba planos en su apartamento, dejó que su mente se divagara. Valentina se acercó, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y anhelo, y en ese momento,
Ricardo se dio cuenta de que debía encontrar un lenguaje más allá de las palabras, una forma de conectar con su hija que no la forzara a hablar de sus bloqueos. Comenzó a buscar métodos, desde terapias artísticas hasta actividades simples donde pudieran comunicarse sin la presión del diálogo. Ricardo se adentró en este nuevo enfoque, descubriendo un talento oculto para emplear el arte como medio de expresión. Juntos, comenzaron a pintar, a usar colores y formas para dar vida a lo que no podían verbalizar. En esos momentos compartidos, Ricardo vio destellos de felicidad en Valentina, como si la pintura le diera alas a sus emociones. Sin embargo, una inquietud persistía en el fondo de su mente. Aunque había tomado una dirección positiva, sentía que las sombras de su pasado se alzaban cada vez que interactuaba con Laura. Cada encuentro traía viejos resentimientos y emociones no resueltas que amenazaban con desplazar el progreso que habían logrado. Finalmente, cuando estaban a punto de inaugurar la exposición de sus obras en el parque, una situación inesperada emergió de la nada. Una llamada de Laura anunciando que Valentina había manifestado un interés en una actividad específica las llevó a un nuevo umbral de entendimiento, pero también destapó una nueva serie de emociones que retaron todo lo que había construido hasta ahora. Ricardo se encontró al borde de un abismo emocional, donde las preguntas sin respuestas parecían más apremiantes que nunca. Mientras contemplaba el horizonte desde el techo de su edificio, la brisa soplaba suavemente, trayendo consigo un mensaje enigmático. La última línea de su diario resonaba en su mente como un eco desesperado. ¿Qué otros secretos me aguardan en este camino de descubrimiento? La sensación de incertidumbre se afianzó sobre él, un recordatorio de que el viaje hacia la sanación de Valentina no solo era un desafío para ella, sino una prueba definitiva para él. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que vendría? Ricardo se encontraba en la cima de una colina, observando el paisaje que había cambiado significativamente en su vida. El parque donde había jugado con Valentina, ahora transformado en un espacio de expresión emocional, era prueba de su crecimiento. Las obras de arte que habían creado juntos hablaban de silencios convertidos en colores y emociones. Había llegado a comprender que su relación no se definía por las palabras, sino por la conexión que compartían. Las sesiones de terapia le habían ayudado a descubrir partes de sí mismo que había reprimido. Ya no se sentía solo como un hombre de negocios, ahora se consideraba un padre. Un padre que se esforzaba por entender las necesidades de su hija, quien a través del arte había comenzado a liberar su voz interior. Cada día que pasaban juntos, descubriendo colores, risas y formas, era un paso hacia la sanación. Un día, mientras pintaban juntos al aire libre, Valentina se detuvo y miró a su padre. «Papá, creo que puedo hablar», murmuró, y aunque su voz era apenas un susurro, resonó en el corazón de Ricardo. La conexión y el vínculo que habían estado construyendo en ese corto tiempo habían dejado una marca indeleble en ambos. «¿Qué quieres decir, Valentina?», preguntó, con el corazón en un puño, la emoción aflorando en su mirar. «Puedo intentar hablar», insistió Valentina, su pequeño rostro iluminándose de esperanza. Esta declaración dejó a Ricardo sin aliento. Había visualizado múltiples escenarios de sanación, pero nunca imaginó que en su proceso de descubrirse, su hija también encontraría su camino. Esa tarde, la conversación que tuvieron fue dulce, llena de delicadeza. Ricardo escuchó, se interesó, y provocó que Valentina se sintiera segura. Aunque sus palabras eran tímidas y se entrecortaban, poco a poco, las sílabas comenzaron a fluir. Cada palabra era un triunfo, cada frase la revelación de un mundo oculto por miedo y trauma. Enseñarle a Valentina a recobrar su voz había sido la obra de arte más hermosa que podría haber imaginado. Con cada pequeño paso, Ricardo advino que su transformación personal era reflejo del viaje de su hija. La conexión que compartían se afianzaba, habían aprendido a comunicarse en su nuevo lenguaje. Esto era suficiente para que todo su esfuerzo se volviera valioso. La carga de la culpa comenzó a desvanecerse, sustituyéndose por un orgullo y amor profundos. A medida que Valentina se sentía más cómoda, el deseo de enfrentar a Laura se hizo más apremiante. Ricardo comprendió que había que celebrar sus logros, y también preparar un camino hacia la reconciliación familiar. Organizó una cena en su casa, donde invitaría a Laura, buscando crear un ambiente seguro para abordar sus temáticas no resueltas. Cuando Laura llegó, la tensión era palpable. Ricardo había preparado su mente y su corazón. Ambos compartieron una velada donde, con sinceridad, comenzaron a redefinir lo que significaba ser una familia. Hablando sobre su impacto en la vida de Valentina, abrieron una vez más heridas desde lo que habían hecho en el pasado. «Me he dado cuenta de que me perdí en mi carrera y me olvidé de lo que realmente importa», admitió Ricardo, mirándola a los ojos.
No quiero que Valentina repita nuestras historias del pasado. Quiero que construya un futuro donde la comunicación y el amor sean sus pilares. Laura asintió, y un destello de comprensiva empatía cruzó su rostro. Juntos identificaban sus errores, ambos habían cargado culpas que no podían revertir, pero con un enfoque renovado, podían construir lo que quedaba. Mientras la noche avanzaba, la conversación fluyó, llena de momentos de vulnerabilidad y una cercanía que parecía perdida. Ricardo sintió que cada palabra que intercambiaban los acercaba no solo entre sí, sino a Valentina también. Al final de la cena, decidieron comenzar nuevas tradiciones familiares, en el interés de estar más presentes en la vida de su hija. Ricardo se dio cuenta de que, aunque el proceso de sanación nunca es lineal, cada día era un triunfo. Ya no cargaba el peso del luto, una nueva luz brillaba en su vida. Había comprendido que su éxito profesional y el amor por su hija coexistían y se fortalecían mutuamente. La riqueza que siempre había conocido se veía opacada por las conexiones intangibles que había comenzado a cultivar. Con confianza y determinación, Ricardo se sintió por primera vez en años como un hombre completo. Valentina, al recuperar su voz, no solo había forjado una nueva conexión con su padre, sino que este acto de expresión había sanado partes de su alma rota. Juntos, completaron su obra más emocionante, un homenaje al amor, la conexión y la resiliencia, ambos transformados, ambos capacitados para enfrentar cualquier sombra del pasado. Junto a ellos, un horizonte lleno de posibilidades se dibujaba. La historia de dolor que los había marcado estaba convirtiéndose en un relato de superación continua, un significativo testimonio del camino directo hacia la luz y la esperanza. No esperes ni un segundo más para compartir este increíble viaje con aquellos que necesiten ver este desenlace. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para seguir disfrutando de historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarnos de que más personas vean estos relatos transformadores. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Juntos, hagamos que estas historias impacten más vidas.